A veces el fracaso no llega para destruirte, llega para mostrarte de qué estás realmente hecho. Bienvenido a Divinamente Curioso, donde cada palabra está diseñada para despertar la fuerza interior que llevas dormida y recordarte que incluso en tus caídas hay una sabiduría esperando a ser comprendida. Fracasar. Esa palabra que nos enseñaron a temer desde niños. Esa sombra que perseguimos en silencio, disfrazada de vergüenza, culpa y miedo. Desde pequeños nos inculcaron la idea de que fallar es perder, de que equivocarse es sinónimo de debilidad y de que quien cae no merece avanzar. Pero los estoicos, los antiguos sabios del alma, veían el fracaso de una forma completamente diferente. Para Marco Aurelio, emperador y filósofo, la adversidad no era un obstáculo, sino el camino mismo. En sus meditaciones, escribió: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Esa simple frase encierra la esencia del estoicismo. Todo lo que parece detenerte puede transformarse en el combustible que te impulsa, si decides mirarlo con otros ojos. Séneca lo expresó con una dureza que hoy pocos soportarían. El hombre que no ha pasado por la adversidad no ha sido puesto a prueba. No puede saber quién es. Para los estoicos, las pruebas, los fracasos y las derrotas eran las herramientas del destino para revelar el carácter. Y no cualquier carácter, sino el de quien aspira a la virtud, a la fortaleza y a la serenidad interior. Cuando fracasas, no estás perdiendo, estás aprendiendo el lenguaje del universo. Estás siendo moldeado por fuerzas invisibles que te enseñan paciencia, humildad y autocontrol. Epicteto, aquel esclavo convertido en sabio, lo decía sin rodeos. No te afecta lo que sucede, sino cómo reaccionas ante ello. El fracaso, entonces, no es un castigo, es una invitación a la transformación. Piensa en esto. Cada caída es una conversación entre tú y la vida. Un diálogo silencioso donde la vida te pregunta: ¿realmente quieres esto? ¿Eres capaz de seguir adelante incluso sin garantías? Y si tu respuesta es sí, entonces el fracaso deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro más fiel. En el pensamiento moderno, autores como Ryan Holiday, en su obra El obstáculo es el camino, retoman esta idea estoica y la aplican a nuestra era. Él sostiene que los grandes logros no nacen del éxito inmediato, sino de la habilidad de transformar la frustración en acción. Cada obstáculo contiene en su interior la semilla de una oportunidad, pero solo florece en quien se atreve a permanecer en el proceso. La mayoría huye del fracaso porque no soporta su eco emocional. Tememos el juicio de los demás, la decepción, el vacío, pero el estoico no busca evitar el dolor sino dominarlo. Para Séneca, la fortaleza no consistía en no sentir, sino en no rendirse ante lo que se siente. Decía: la verdadera grandeza está en resistir con ánimo sereno las cosas adversas. Mira a tu alrededor. Vivimos en una cultura que glorifica la perfección, que premia las apariencias y castiga la vulnerabilidad. Nos hemos acostumbrado a mostrar solo los logros, a ocultar las derrotas como si fueran manchas. Pero en esa negación perdemos lo más valioso: el poder de reinventarnos. Los estoicos sabían que no hay aprendizaje sin error, ni crecimiento sin crisis. Y es justamente allí, en el momento en que todo parece derrumbarse, donde nace la oportunidad de conocerse de verdad. Cuando fracasas, algo dentro de ti muere, sí, pero también algo renace. Muere la ilusión del control, muere el orgullo, muere la necesidad de aprobación, y en su lugar aparece algo mucho más fuerte: la resiliencia. Marco Aurelio escribió: «Sé como la roca contra la cual las olas se rompen. Ella permanece firme, y la furia del mar cae en su entorno». Esa roca eres tú cuando aprendes a aceptar la caída como parte del viaje. La mente estoica comprende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que duele no es el hecho de fracasar, sino la interpretación que damos a ese fracaso. Creemos que significa que no valemos, que no somos capaces, que no tenemos lo necesario. Pero el estoico observa el hecho sin dramatismo. Fallé y eso está bien, porque en ese fallo hay información, hay experiencia, hay claridad. Imagina por un momento que cada fracaso es una prueba secreta enviada por el destino
para prepararte para algo mayor, que cada vez que pierdes, estás afinando la mente y el alma para sostener la grandeza que viene después. Esa es la mirada del sabio. No se trata de buscar el fracaso, sino de dejar de temerle, de reconocer que, si la vida es un entrenamiento, las derrotas son las repeticiones que fortalecen tu espíritu. En los escritos modernos de James Clear, autor de Hábitos Atómicos, se repite un principio que los estoicos habrían firmado sin dudar. El éxito no se construye en los picos de motivación, sino en la constancia diaria. Cada intento fallido, cada paso torpe, cada error, son ladrillos invisibles que con el tiempo edifican la disciplina. El fracaso no es un final, sino una señal. Un mensaje que dice, por aquí no es, pero sigue buscando. Séneca lo resumió magistralmente. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si no sabes quién eres ni hacia dónde vas, el fracaso te parecerá un enemigo. Pero cuando entiendes tu propósito, cada caída se vuelve parte de la dirección correcta. Y aquí está una verdad incómoda. No hay éxito sin fracaso previo. No hay sabiduría sin haber tropezado 1000 veces. Quien busca la grandeza sin soportar el peso del error, está persiguiendo una ilusión, porque solo quien se ha roto sabe cómo recomponerse. El estoicismo no busca eliminar el dolor. Busca entrenarte para que el dolor no te gobierne. Te enseña que el fracaso no destruye sino que depura. No te arrebata fuerza, te la revela. ¿Sabes por qué fracasar puede ser lo mejor que te pase? Porque en ese punto ya no hay máscaras. Te quedas solo con lo esencial. Descubres quién eres cuando nadie te aplaude, cuando no hay recompensas, cuando todo lo que te sostiene es tu voluntad. Ese es el verdadero poder estoico. Seguir caminando aun cuando el camino se vuelve oscuro. La próxima vez que sientas que todo salió mal, recuerda esto. Los grandes estoicos no huyeron del fracaso. Lo usaron como materia prima para construir su grandeza. En cada caída vieron una oportunidad de templar el alma, de fortalecer el carácter y de probar su virtud. Y tú puedes hacer lo mismo. Porque fracasar no es el final de tu historia. Es apenas el comienzo de tu transformación. Fracasar es caer al suelo, pero también es tener la oportunidad de ver la vida desde otro ángulo. Cuando estás en el suelo, las máscaras se rompen, las apariencias se desvanecen, y lo único que queda es la verdad. ¿Quién eres realmente? A veces no entendemos el propósito de nuestras caídas porque estamos demasiado ocupados lamentándonos por ellas. Pero si en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, comienzas a preguntarte ¿para qué?, ahí todo cambia. Esa es la práctica estoica más poderosa, reinterpretar la adversidad. Marco Aurelio lo decía con sabiduría. Si te molesta algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y ese juicio está en tus manos. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Imagina por un momento que pierdes el trabajo, que una relación termina, que un proyecto en el que creías se derrumba. Todo parece una catástrofe, pero el estoico se detiene y observa sin dramatismo. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? Esa pregunta convierte la desgracia en maestría. Caso 1. Un joven llamado Lucio llevaba años trabajando en un empleo que detestaba. Un día fue despedido sin previo aviso. Al principio la rabia y el miedo lo dominaron. Se sintió inútil, traicionado, vacío. Pero después de días de silencio, recordó una frase de Séneca. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Por primera vez, Lucio se atrevió a preguntarse hacia dónde quería realmente ir. Descubrió que su pasión estaba en escribir, y aunque el camino fue incierto, ese despido, su fracaso, se transformó en el inicio de su propósito. Caso 2. Claudia soñaba con emprender. Invirtió todo en su primer negocio y fracasó rotundamente. En lugar de rendirse, aplicó la enseñanza de Epicteto. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Cambió su perspectiva. Aceptó que ese fracaso no era el final, sino un entrenamiento. Aprendió de sus errores. Se levantó y construyó algo mejor. 3 años después su empresa floreció. No por suerte, sino por carácter. Caso 3. Marco, un hombre común, perdió a su pareja tras una relación de años.
Se hundió en tristeza, pero en lugar de escapar de su dolor, decidió observarlo. Cada día escribía 3 frases en un cuaderno: qué había aprendido, qué aún dolía y qué podía soltar. Esa práctica diaria, inspirada en el journaling estoico, le permitió sanar sin escapar. Entendió que el amor no se mide en posesión, sino en gratitud por lo vivido. Estas historias no son diferentes a la tuya. Cada ser humano ha sido golpeado por la vida, traicionado por sus planes, herido por sus expectativas. Pero ahí radica el poder de la filosofía estoica. No elimina el dolor, lo transforma en sabiduría. El fracaso deja de ser enemigo cuando lo conviertes en ritual. Y sí, puedes hacerlo. Aquí tienes algunas rutinas estoicas para transformar tus caídas en crecimiento. Primera práctica: la pausa del juicio. Cuando algo sale mal, no reacciones. Detente. Respira 3 veces. Imagina que eres un observador externo. Pregúntate: ¿qué pasaría si esto, en lugar de destruirme, me fortaleciera? Esa pausa interrumpe el ciclo del sufrimiento y abre espacio para la claridad. Segunda práctica: el diario del fracaso. Cada noche, escribe lo que no salió bien durante el día. No para culparte, sino para entender. Pregúntate: ¿qué enseñanza puedo extraer? Séneca aconsejaba revisar el alma cada noche como un guerrero revisa su espada. No hay crecimiento sin autoconfrontación. Tercera práctica: la aceptación radical. Repite mentalmente: no controlo lo que ocurre, pero controlo cómo respondo. Esta es la esencia del estoicismo. Cada vez que la vida te sacuda, recuerda que lo que importa no es el hecho, sino tu interpretación. Aceptar no es rendirse, es recuperar el poder. Cuarta práctica: el ritual de la mañana estoica. Antes de comenzar tu día, reflexiona en silencio durante 5 minutos. Pregúntate: ¿qué desafíos puedo enfrentar hoy y cómo quiero responder? Marco Aurelio hacía esto cada mañana. Se preparaba mentalmente para los contratiempos. Así, cuando llegaban, ya estaba en paz con ellos. Quinta práctica: el desapego del resultado. Epicteto enseñaba que el sufrimiento surge cuando confundimos lo que depende de nosotros con lo que no. Practica actuar con excelencia sin exigir un resultado. Haz lo mejor que puedas, pero acepta lo que venga. Ese equilibrio libera el alma. Con el tiempo, notarás algo sorprendente. Los mismos fracasos que antes te dolían se volverán tus medallas invisibles. Cada caída te habrá dejado más fuerte, más sabio, más libre. Porque el estoicismo no busca eliminar la emoción, busca dirigirla hacia el propósito. Recuerda, el dolor te enseña paciencia. La pérdida te enseña humildad. El fracaso te enseña verdad. Y justo aquí, en este punto del camino, cuando comienzas a entender el sentido de tus caídas, si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Divinamente Curioso, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. El poder de levantarte después de caer no proviene de la motivación, sino del entendimiento. Y ese entendimiento nace cuando te das cuenta de que la vida nunca te castiga, solo te entrena. Cada vez que fracasas, la vida te está moldeando para sostener aquello que aún no estás listo para recibir. Por eso, los estoicos no maldecían las dificultades, las agradecían. Sabían que cada tropiezo era una invitación a perfeccionar su carácter. Epicteto, quien nació esclavo y terminó siendo un maestro de la mente, lo resumía con una humildad inquebrantable. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. ¿Dónde estás? Esa frase encierra una de las lecciones más poderosas de la vida. El fracaso no está en el resultado, sino en renunciar a la virtud. No es fracasar lo que destruye al hombre, es no aprender de su caída. Cuando un estoico cae, se levanta con una sonrisa serena, porque sabe que la vida no le quitó nada, solo le mostró una parte de sí que aún debía fortalecer. En una sociedad obsesionada con el éxito, el verdadero acto de rebeldía es aceptar el fracaso con dignidad. No todos lo entenderán, algunos te juzgarán, otros se burlarán, pero mientras ellos temen caer, tú estarás creciendo en silencio. Esa es la diferencia entre quien busca aprobación y quien busca evolución. El secreto está en entender que todo lo que parece destruirte en realidad te depura.
Y cuando aprendes a mirar así, ya nada puede doblegarte. Ahí, justo ahí, es cuando comienzas a vivir como un verdadero estoico. Fracasar no te rompe, te revela. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Te das cuenta de que no era el fracaso lo que te dolía, sino la resistencia a aceptarlo. El dolor siempre estuvo ahí para mostrarte el camino, no para desviarte de él. Los estoicos sabían que no hay mayor libertad que aceptar el destino sin queja. Lo llamaban amor fati, amar el destino. No soportarlo, no tolerarlo, amarlo, porque todo lo que te ocurre tiene un propósito, incluso lo que no comprendes aún. Séneca decía, acepta con serenidad lo que no puedes cambiar y camina con valentía hacia lo que sí puedes transformar. El fracaso, entonces, deja de ser tragedia y se convierte en arte. El arte de renacer. Cada vez que caes y te levantas, estás practicando una de las virtudes más sagradas del estoicismo, la resiliencia moral. No la fuerza bruta, sino la fuerza del alma, la que no necesita testigos, ni aplausos, ni resultados inmediatos. Cuando te atreves a fracasar, estás abrazando la vida sin condiciones. Estás diciendo, no me rindo ante lo incierto, lo convierto en maestro. Esa es la actitud de quien entiende que la vida no te debe nada, pero te ofrece todo. Marco Aurelio escribió, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Nada garantiza que el día saldrá como planeas. Y sin embargo, ahí está la belleza. Vivir sabiendo que cada instante es suficiente. Piensa en cuántas veces el fracaso te salvó sin que lo supieras. Aquella oportunidad que perdiste, esa relación que terminó, ese sueño que se derrumbó, quizás no eran castigos, sino puertas hacia una versión más sabia de ti. La vida no se equivoca cuando te quita algo. Solo despeja el camino de lo que ya no necesitas para tu evolución. El problema no es caer. El problema es querer vivir sin caídas. Porque quien no tropieza no camina. Quien no se equivoca no aprende. Y quien no fracasa no crece, mira hacia atrás. Todo lo que hoy eres nació de algo que una vez te dolió. Cada cicatriz lleva el nombre de una lección. Cada decepción, una verdad. Cada pérdida, una liberación. El fracaso no te resta valor. Te purifica. Te separa de lo superficial y te deja solo con lo esencial. Epicteto decía, el hombre sabio se entrena para aceptar el destino como un atleta acepta el entrenamiento, con disciplina y honor. Tú también puedes hacerlo. Cada error que cometes, cada puerta que se cierra, cada intento que no sale como esperabas, son parte de tu entrenamiento. No estás fallando, estás puliendo tu temple. Y el día que logres mirar tu caída sin rencor, habrás alcanzado algo que pocos entienden, la verdadera libertad. La libertad de no necesitar que todo salga bien para estar en paz. La libertad de fluir con la vida en lugar de resistirla. La libertad de no depender del resultado para sentirte completo. Porque el verdadero éxito no está en ganar, está en no perderte a ti mismo cuando todo sale mal. Así que la próxima vez que la vida te derribe, sonríe con serenidad. Dile en silencio, gracias por el entrenamiento, y vuelve a levantarte. Más fuerte, más sabio, más tú. El fracaso no es un enemigo a vencer, sino un maestro a escuchar. Y si aprendes a escuchar con humildad, la vida te recompensará con claridad, propósito y paz interior. Recuerda, los estoicos no buscaban el éxito, buscaban la virtud. Y quien vive con virtud ya ha vencido. Si esto te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartir este mensaje. Suscríbete a Divinamente Curioso y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, serenidad y fuerza interior.